Muchas gracias, secretario. Seguimos el orden del día. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Luis Ernesto Munguía González, del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos para formular su pregunta. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Bueno, nuestra pregunta para el secretario. La Organización Mundial de Turismo consideró que los pasados sismos afectarán solo a corto plazo al turismo y argumentan que el verdadero reto que existe es la percepción de inseguridad que persiste en el país. Ejemplo de la inseguridad que se vive en el país es la que se enfrenta al estado de Jalisco, en donde bajo la coordinación del Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo vamos?, en 2016 se realizó la 5ª encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida realizada en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto, en donde se destaca que el 25.6% de los ciudadanos de dichos municipios señalaron que en donde habitan es un lugar muy inseguro y que el rango de inseguro fue el 34.3%, y a su vez sobre la percepción de que no pueden moverse seguros por las calles, el 18.3% de los ciudadanos dijeron haber sido víctimas de algún delito. Con esto quiero decir que si nuestros propios ciudadanos no se sienten seguros al caminar en las calles, ¿qué podemos esperar de los turistas que vienen a conocer nuestro hermoso estado? Si bien es cierto que México tiene un gran potencial turístico, también es cierto que la inseguridad es un freno que merma el crecimiento de dicho sector. Por lo tanto, mi pregunta sería, ¿qué acciones concretas se están llevando a cabo para coadyuvar con las autoridades respectivas en el tema de seguridad? ¿Y qué medidas se tomarían para que estos inmuebles que prestan servicios turísticos sean completamente seguros también para los turistas y sus habitantes en el caso de desastres naturales? ¿Y cuál sería el plan de acción para que los turistas puedan regresar a México y sentirse seguros? Tiene el uso, gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el maestro Enrique de la Madrid Condero para dar respuesta hasta por 3 minutos. Gracias, diputado, muchas gracias. Bueno, primero yo creo que hay que primero reconocer que a nosotros nos interesa muchísimo, yo creo que trabajar bajo 2 frentes. Uno es sobre la realidad, sobre cómo seguir construyendo instituciones que sean eficaces para garantizarle seguridad a los mexicanos. Hemos venido platicando, pero también trabajando en el tema de un modelo de seguridad para destinos turísticos. Yo esperaría que realmente en estas próximas semanas pudiéramos concretar algo, cuando menos en 2 de ellos, en un principio que sería Baja California Sur, pero específicamente Los Cabos, y también con Cancún, Riviera Maya. Entonces, una es trabajar en la realidad, que son instituciones más fuertes, mejores policías municipales, mejores policías estatales, una sociedad que participe también para fortalecer el tejido social, trabajar en los temas de prevención del delito, porque no bastaría solamente tener fuerza para combatir, sino que necesitamos lugares de educación para la gente joven que no se quede sin atender las escuelas, áreas, digamos, recreativas, asesoría a las familias, y también necesitamos trabajar en temas como también recientemente firmamos un convenio y también queremos echar a andar, temas como por ejemplo vivienda, que podamos darle mejores condiciones de vida a los empleados del sector turístico. Entonces, una es sobre la realidad, la otra es sobre la percepción. Porque efectivamente en la percepción hay muchas personas que simplemente a veces por lo que se ve en los medios se perciben inseguros. Y nos importa mucho también que la percepción en el exterior de México sea la de un país seguro. Yo me he puesto a hacer también estadísticas, aquí estoy hablando ya para turistas nada más, no para los mexicanos en general, en donde el riesgo que corre un turista internacional de venir a nuestro país, algún destino turístico, es mucho menor que el que corre ese mismo nacional si se queda en alguna de las ciudades de donde proviene. Porque hay que separar los índices de criminalidad del riesgo que sufre o podría sufrir ese turista. Y en eso estamos trabajando para también tener la estadística muy clara y la argumentación muy sólida. Y en las próximas semanas estaremos lanzando una estrategia mucho más activa y agresiva, concretamente en los Estados Unidos. Déjenme decirles que ahorita que vengo llegando hoy de haber estado en Londres, allá en las conversaciones que tuve con los turoperadores, que son finalmente los que te traen los turistas,
que son los que tienen las líneas aéreas, que son los que tienen los hoteles, que son los que tienen al cliente, no percibí que por lo menos en la turoperación europea tuviéramos un problema de percepción de inseguridad. Entonces, concretamente, seguir trabajando con otras instancias y con otras autoridades y obviamente con el apoyo de ustedes, en el fondo, en tener instituciones más sólidas, pero también hay que trabajar en la percepción para que no se tenga una percepción peor que la realidad que tenemos. Estamos trabajando en esos dos temas, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Guzmán Jacobo, del partido Morena, hasta por 3 minutos para formular su pregunta. Adelante, diputado, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, diputada. Gracias. Gracias. Señor secretario, pues qué gusto nuevamente tenerlo aquí en esta reunión, en esta comparecencia. Pues sí, efectivamente, como ustedes saben, compañeros, compañeras, diputados y diputadas, el turismo es uno de los factores más importantes en nuestro país, que realmente pues nos da la derrama económica, y sí, la preocupación principal de todos nosotros pues es por qué pues el presupuesto, la disminución cada año, en qué se aplica y todo. No creo que aquí debemos de enfocarnos directamente a este rubro, porque pues es uno de los que nos da la garantía de que tengamos mejores condiciones de vida en muchos lugares de nuestro estado, de nuestro país, en las ciudades del país México. Pues yo quiero comentarle, secretario, usted lo mencionaba, ahorita creo que ya me adelantó la pregunta el compañero, pero efectivamente le vuelvo a preguntar la misma situación. La preocupación de nosotros es qué acciones se han tomado en cuanto a los gobiernos de otros países en cuanto al turismo que llega a nuestro país, ya que pues ellos siempre han manifestado que México es inseguro, de que México pues realmente prácticamente los están prohibiendo a que vengan a México a visitarnos, ¿no? Entonces eso es preocupante. Nosotros queremos saber qué acciones se han tomado en concreto para saber qué es lo que se está haciendo en la Comisión de Turismo. De igual manera, secretario, creo que pues se ha bajado en cuanto sabemos que es el factor aquí que afecta es directamente la inseguridad que existe en nuestro país, y pues qué acciones también de la misma manera se han tomado allí para que los empresarios, ellos no tengan la forma de que ellos inviertan en México, que sigan invirtiendo y que que nos den empleo, que nos den realmente la seguridad, pero que nos los den directamente a los mexicanos, no que únicamente vengan a hacer acciones y se lleven el recurso a otros países. Esa sería mi primera participación. Gracias. Gracias, diputado. Yo querría insistir en que sabemos, porque son cifras públicas, sabemos que seguimos teniendo como reto, y tenemos un reto como país, y que no es el único país que lo tiene, por cierto. Yo diría que tenemos en el mundo un reto sobre los temas de la inseguridad. Inseguridades de diferentes tipos. Repito, acabo de estar en Londres, y me platicaban, mira, más o menos por ahí por donde estás pasando ahorita, ahí es donde fueron los atentados hace algunos días, y mira, ya no se puede estacionar aquí dejaban antes los coches, ya no se puede, porque aquí fueron los atentados. Cuando alguien ayer me hacía alguna pregunta de inseguridad, le dije, sí, todos tenemos problemas de inseguridad. Allá, por ejemplo, no tenemos problemas de terrorismo, les decía yo en México. No tenemos el terrorismo que tienen en Europa, no tenemos ese. O cuando te lo quieren sacar en otro tema, no, fíjate que en nuestro país no tenemos el tema de ¿cómo son estos que es, digamos, de tiroteos masivos? No tenemos de ese tema. Tenemos otro problema de inseguridad, pero quiere decir que en el mundo todos tenemos que hacer frente a cómo hacer nuestros destinos más seguros. Ese es uno. Entonces, tenemos un reto en el mundo, y en México tenemos el nuestro. Y el nuestro estoy convencido de que pasa en gran medida por el fortalecimiento de nuestras instituciones, pero también pasa por una sociedad más homogénea y más pareja. Pasa por una atención a una juventud dándoles oportunidades y alicientes, pasa por mejores condiciones de vida para la mayoría de los mexicanos, o sea, pasa por muchas aristas. Pero también pasa
y aquí yo es un tema que muchas veces he platicado de manera muy respetuosa con los medios de comunicación, pasa porque también seamos nosotros los primeros que hablemos bien del país. Porque este es un tema en donde competimos en el mundo. El que no va a venir a México igual se va a Jamaica, o el que no viene a México igual se quedó en Estados Unidos, o el que no viene a México igual se ve a Europa. Y entonces, según cifras o información del Departamento de Estado en los Estados Unidos, de donde sacan ellos la mayor parte de su información para luego hacer sus alertas, es de nosotros los mexicanos. Y muchas veces de los propios medios de comunicación, que lo hacen de buena fe, pero no se dan cuenta que le están haciendo la tarea a otros. Entonces yo diría que pasa por fortalecer nuestras instituciones, pasa por hacer mejor las cosas, pero pasa porque también los mexicanos hablemos mejor del país. Ahora, si me dijeran, oye, es que estos temas nos han tirado el turismo, pues les acabo de enseñar las cifras. 11% está creciendo los norteamericanos en México, 231% están creciendo los colombianos, 25% están creciendo los brasileños. Entonces, no está el turismo siendo afectado en nuestro país de ninguna manera, sino además está creciendo. Entonces, pasa porque nosotros mismos también nuestra narrativa sea una narrativa positiva del país para que dentro de otras cosas siga creciendo el turismo. Crece el turismo y crecen las inversiones, por eso también les quise poner que en México estamos creciendo a razón de 20,000 cuartos por año, y esos son inversiones. Si más o menos un cuarto te anda costando unos 150, 200,000 dólares por cuarto, de los que son de una alta categoría, hagamos las cuentas, imaginemos cuánto dinero se está invirtiendo en el país, y ese es un acto de confianza. Gracias, diputado. Muchas gracias, secretario. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Virgilio Mendoza Mezcua, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 3 minutos para formular su pregunta. Adelante, diputado, bienvenido. Gracias, presidenta. Saludo con gusto a las compañeras y compañeros legisladores de la comisión. De igual forma, le doy la más cordial bienvenida por parte del Grupo Parlamentario del Verde al maestro Enrique de la Madrid, secretario de Turismo del Gobierno de la República. La actividad turística se coloca como uno de los sectores socioeconómicos de mayor importancia y crecimiento de nuestra época. El turismo puede estimular el crecimiento económico de las regiones, crear empleos y oportunidades empresariales, así como generar las condiciones para que millones de personas salgan de la pobreza y mejoren sus condiciones de vida. Con políticas adecuadas, el turismo puede contribuir a la igualdad de género, la conservación de ecosistemas, la biodiversidad y la protección del patrimonio natural y cultural, además de ofrecer soluciones a muchos de los retos apremiantes que enfrenta el mundo actual. El turismo es una actividad económica que genera muchos empleos y una importante derrama económica en los destinos y localidades. Sin embargo, el abuso de nuestros recursos naturales y culturales puede hacer que los perdamos. Aquí decirle, señor secretario, felicitarlo por esta clara exposición que nos dio y ver cómo el sector turismo hoy contribuye en un gran porcentaje en el crecimiento económico. Y como bien dice usted, estamos inmersos en una competencia enorme. Yo soy originario de Manzanillo y Manzanillo se quedó. ¿Sí? Hoy hay una gran oferta de destinos turísticos, pero al final de cuentas somos México, y yo creo, como usted dice, con los diferentes programas que se tienen, se va incrementando la visita a otros lugares, y que yo creo que sin lugar a duda de seguir por este camino, seguirá escalando México en lugares como país más visitado, y creo que el trabajo que viene haciendo usted al frente de la Secretaría, con todo su equipo de trabajo, sin lugar a duda, va a venir a terminar este sexenio con muy buenos números para que el sector turismo siga aportando. Y en la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo podemos hacer compatible el uso turístico de nuestro patrimonio y su conservación? ¿Cómo podemos hacer compatible, el uso turístico de nuestro patrimonio y su conservación? Gracias, diputado. Bueno, primero, aquí entre la diputada Gretel y usted, pues nos sentimos identificados por el estado de Colima, y además también por
bueno, yo por eso dije que nos sentimos identificados, y por el además muy bonito puerto de Manzanillo, que además lo conocí yo también recientemente en mi calidad de director de, no me han prendido el reloj, así me puedo extender, largo y tendido, que lo he visto además en su calidad realmente de puerto, digamos comercial, y también es un puerto, digamos, moderno, donde ha habido grandes inversiones, es realmente uno de los, yo creo, de los grandes orgullos del país. Y el reto, claro, es cómo hacer, este es un buen ejemplo, cómo hacer compatible el desarrollo, y en este caso con el desarrollo turístico y la sustentabilidad. Yo en lo personal, y creo que todos deberíamos seguirlo, tenemos que seguirle apostando a Manzanillo a que no deje de ser un destino turístico. E incluso tuvimos hace poco una reunión con el gobernador y también con el gobernador de Jalisco para ver si relanzábamos el concepto de Costa Alegre, Manzanillo Costa Alegre, ¿sí? Porque al final del día el mismo aeropuerto de Manzanillo pues es al que le podría dar también muchos servicios a la parte de Jalisco, más al mismo Manzanillo. Y nosotros podríamos sumarnos con algo parecido a lo que hicimos en su momento en Vallarta, Riviera Nayarit, que durante mucho tiempo costó trabajo compatibilizar, digamos, las dos estrategias de promoción, las dos visiones, y hoy en día es uno de los modelos que yo creo que presumimos, que funciona muy bien, Vallarta, Riviera Nayarit. Primero yo le diría que estamos unos convencidos del tema de un desarrollo turístico sustentable, y la sustentabilidad en el sentido amplio es la preservación del medio ambiente, del ecosistema, y también la preservación de la cultura de las comunidades. O sea, las dos son igualmente importantes y se trata de cuidar las dos, y nosotros en gran medida parte de lo que ofrecemos como país es eso. Ofrecemos nuestra naturaleza, ofrecemos nuestra cultura, eso es lo que hace un destino excepcional. Ahora que estuvimos también en el lanzamiento, que en algún momento le voy a pedir que me preparen la de la Carta de Argentina, Leo, en algún momento, lo que estamos relanzando es ese México que es México que es un mundo en sí mismo. Y este es un mundo en donde, por las cifras las tienen ustedes, toda la biodiversidad, nuestros mares, nuestros desiertos, nuestros bosques, tienen un enorme potencial. Estamos trabajando en ello. Tuve la oportunidad también recientemente que vino aquí a México el ex vicepresidente de Estados Unidos, Alan Gore, con su segunda película de Una Verdad Incómoda 2, y que bueno, lo malo de la 2 es que te dice que lo que te decían en la 1 sí pasó, ¿no? O sea, lo malo de la 2 es que es verdad. Y entonces nosotros estamos convencidos, por eso dentro de los temas que estamos trabajando es en el desarrollo de las zonas de desarrollo turístico sustentables, una vinculación estrechísima con la Semarnat, muy satisfechos de que también durante la administración del presidente Peña Nieto ha crecido muy importante la reserva territorial, tanto marítima como terrestre, y estamos ya en una de ellas, incluso por arriba de los compromisos internacionales. Entonces, la plena convicción de que eso queremos, y dentro de los temas que comentó, convencidos de que estas son unas áreas que puede desarrollar de manera integral las comunidades, y también donde hay desarrollo turístico hay menos pobreza. O sea que nosotros, por eso, es un sector del cual yo creo que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos, y yo también muy agradecido de todo el apoyo y colaboración que se ha tenido con el Poder Legislativo para hacer de esta una de las historias de éxito del país. Muchas gracias, secretario. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Leonardo Amador Rodríguez del Partido de la Revolución Democrática por hasta 3 minutos para formular su pregunta. Adelante, diputado, bienvenido. Buenas tardes, señor secretario y funcionarios que lo acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Compañeros legisladores, en lo que va de la administración, el sector turismo pasó del lugar 15º al 8º en el ranking mundial de los visitantes, con un total de 35 millones de turistas, solo por debajo de Alemania y Reino Unido. Nos parece un acierto el crecimiento en la materia y lo felicitamos, señor secretario. Sin embargo, quisiera conocer su opinión sobre la diferencia entre el crecimiento de lo que conocemos como gran turismo y al que puede accesar parte de la población en México. Y hago este señalamiento porque en esta soberanía aprobó una dicción en la Ley General de Turismo con la finalidad de que todos los trabajadores mexicanos puedan gozar del descanso como derecho. Nos parece muy interesante esta reflexión porque de los 35 millones de turistas, el 60% son del país del norte y acuden a destinos restringidos para el grueso de nuestra población. Es decir, el sector parece focalizado,
Basta recordar que Quintana Roo captó más del 50% de los extranjeros que llegaron el año pasado. Nos preocupa ser altamente dependientes de los norteamericanos. Con los problemas de inseguridad que vive el país y las alertas del gobierno de Estados Unidos, nos pudiera afectar en lo futuro, perdiendo a nuestros más altos generadores de divisas. Recordemos que nuestros competidores, Francia, Estados Unidos, España, China e Italia, cuentan en promedio con ingresos per cápita 5 veces más que el nuestro. ¿Acaso no es determinante para el sector el nivel de ingresos que reciben estos ciudadanos? Y lo señalamos por una razón. El gobierno ha invertido para traer espectáculos como la Fórmula 1, el Cirque du Soleil y otros tantos que generan empleos, pero que desgraciadamente la mayor parte de las utilidades no se quedan en el país, ya que las grandes firmas patrocinadoras son en su mayoría extranjeras. ¿Por qué no construir un modelo para garantizar como derecho de los trabajadores el acceso a los diversos y ricos destinos de nuestro país, detonando la economía de los pequeños y medianos comercios que ven con anhelo y a la distancia los apoyos de las grandes firmas del turismo? Primera pregunta, ¿nos parece interesante los esfuerzos del sector por incrementar los eventos del alto turismo? ¿Pero qué proponen para fomentar al pequeño y mediano destino y crear nuevos polos de desarrollo, ampliando la derrama económica a más sectores? La segunda pregunta específicamente tiene que ver con mi región, el norte de Veracruz. ¿Qué compromiso tiene el gobierno federal para incrementar el turismo en una zona que ofrece magia, mar y cultura y se encuentra a solo 3 horas del altiplano, donde viven aproximadamente 30 millones de potenciales visitantes? Muchas gracias por su respuesta, señor secretario. Muchas gracias, diputado. Gracias por los comentarios. Yo le comentaría que, recordando algunas cifras, que sí son 35 millones de visitantes los que llegan a México del exterior, y de esos, de los que llegan a México, y más o menos la mitad de esos llegan por avión, porque también está el turismo transfronterizo con los americanos, para redondear, y de esos que llegan por avión, efectivamente el 60% son norteamericanos, pero hace 10 años eran el 70%, entonces van a la baja. Y repito, aunque Estados Unidos sigue creciendo al 11%, ya tenemos otros mercados que están creciendo más rápido. Entonces, primero coincidir con usted en que sí, por instrucciones del presidente, sí estamos haciendo una estrategia de diversificación. Nosotros queremos que crezcan más otros mercados para que seamos menos dependientes de los norteamericanos en el turismo. Eso así lo queremos hacer. Y creo que esa es una lección que deberíamos de generalizar para otras actividades. Aunque obviamente la vecindad nos es muy conveniente, pero coincido con usted. Ahora, de lo que nos interesa no es nada más que nos visiten mucho, lo que nos interesa es que nos dejen mucho dinero. Y siempre decimos que lo que queremos es que se vayan con la tarjeta de crédito vencida, con la cartera vacía y con el corazón lleno para que quieran volver. Entonces, eso es de lo que se trata, o sea, que se vayan felices y bien gastados. Entonces, ahí sí lo medimos por ingreso. Y sí, yo sí prefiero, incluso los destinos lo prefieren, y tiene que ver mucho con el medio ambiente. Preferimos hoteles de menor densidad, de menos cuartos, pero de más ingreso, que a veces hotelotes muy grandotes, que en el ingreso te acaban dejando más o menos lo mismo, en el empleo te acaban dejando más o menos lo mismo, e incluso menos paga. Ahora hablemos del mexicano. Entonces, para el extranjero sí claramente queremos que venga gente con más recurso económico a gastar. En el mexicano yo creo que justamente el programa de Viajemos Todos por México, entre otras cosas, persigue que haya posibilidades de viajar para todos. Y nos hemos concentrado en 2 cosas, en ir generando ofertas, paquetes, cuartos de hotel a precios más accesibles, tarifas de avión en tiempos más accesibles, a precios más accesibles, autobuses. Por eso recientemente firmamos un convenio con la Canapat y lo firmamos también con una de las empresas de autobuses más grandes, porque realmente para que sea más económico, una muy buena parte de eso tendrá que ser también por camión. Aunque hoy en día la industria de la aviación, hay ciertos segmentos en donde se empatan, hay unos donde aviones están compitiendo para precisamente el cliente del autobús. ¿Dónde más factible hacerlo? En temporadas bajas. No queremos bajar los precios en las temporadas altas. ¿Por qué?
queremos hacerlo en las temporadas bajas, que tenga la gente más oportunidades de viajar, y yo veo con mucho ánimo el que estemos creciendo 7% más viajes y más de llegadas de hotel, y tengo nada más registradas las llegadas de hotel. No tengo registradas las llegadas a las casas de amigos, de familias, de hostales. Aquí nomás tenemos las de hotel y crecimos 7%. Quiere decir que los mexicanos sí están viajando más y están pudiendo encontrar cómo viajar. Pero tomamos la observación, parte de nuestro foco es cómo le hacemos para que mexicanos con menos poder de compra viajen. Y sí, tiene usted toda la razón, el viajar es un derecho humano. Y es uno de los derechos tan importantes como otros. Seguramente una vez que se cubre alimentación, vestido, vivienda y trabajo, seguramente el siguiente es cómo tener un ocio que también contribuya a construir. Entonces, ahora Veracruz, muy rápido ya me comí, hombre, en Veracruz, la carretera Tuxpan sin duda nos está ayudando. El que ya se haya podido terminar esa carretera hace que Tuxpan se vuelva el destino, la playa, entiendo, más cercana de la Ciudad de México. Y sí, tenemos que poner más énfasis para incluso ayudarles a esas zonas, que eran zonas petroleras, para en lo que se vuelve a recuperar precios del petróleo, sí veamos al turismo como una de las principales alternativas. Pero en eso estamos trabajando, diputado, y con gusto en continuar el diálogo para ver qué productos específicos podemos trabajar en esa zona. Muchas gracias, secretario. Gracias, diputado. Enseguida tiene el uso de la palabra la diputada Jackie Nava Mouet, del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos para formular su pregunta. Adelante, diputada, bienvenida. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Turismo por abrir la oportunidad de este acercamiento, de entablar este gran diálogo abierto. Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, sea usted bienvenido. Y por economía del tiempo, pues seré breve en mi intervención. En cuanto al turismo social, que comprende todos aquellos instrumentos y medios por los que se otorgan facilidades con equidad para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales, y en el que la ley señala que las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal deben coordinarse y promover esfuerzos entre ellas, así como con los gobiernos locales y municipales, para impulsar acciones con los sectores social y privado. El último párrafo del artículo 16 de la Ley General de Turismo dice que la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte elaborarán y ejecutarán de manera coordinada un programa tendiente a fomentar el turismo social. Y en ello, secretario, ¿qué avances hay en este programa? ¿Qué alcances se trazaron y qué pendientes hay por atender? Es de comprenderse que en el programa de Viajemos Todos por México, usted lo ubique como una estrategia ejemplar para nuestro país y reconocido también por otros países. Sin embargo, parece que no basta de perfil, pues se han registrado firma de convenios principalmente con el ISSSTE para apoyar mediante descuentos y créditos a los trabajadores, pues finalmente parece que el crédito al turismo representa la única posibilidad de viajar para muchas familias de nuestro país, es decir, adquiriendo deuda. Pero también parece que la participación del IMSS no ha sido la esperada. ¿Y qué decir de la CONADE, que tal pareciera que no le es de importancia relevante participar de manera coordinada como la ley lo mandata? Entonces estoy interesada en saber ¿qué resultados nos compartirá en cuanto a la participación de la CONADE en la ejecución coordinada del programa o los programas en materia de turismo social? ¿Y cuántos son los pendientes en específico que aún quedan por resolver? Por otro lado, quiero manifestar una sensible y enorme preocupación de que de ninguna manera debe pasar desapercibida y que afecta profundamente a nuestro país, y me refiero al flagelo que representa el segundo negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial. Solo detrás del narcotráfico me refiero concretamente a la industria de la explotación sexual. Hoy en día nuestro país ocupa el deshonroso segundo lugar a nivel mundial en turismo sexual infantil, solo superado por Tailandia. Para dimensionar un poco, la Organización Internacional para las Migraciones arroja datos en los que señala que cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales. Hasta el 20%, o sea, alrededor de 120 millones de estos viajes se relacionan con el sexo que los turistas buscan, y de los cuales alrededor del 3%, es decir, cifras del orden de 3 millones de turistas que viajan en el mundo, buscan sexo con menores de edad, y en consecuencia México
México, reitero, representa el segundo destino de referencia para el turismo sexual infantil. La gran diversidad de nuestro país, pero sobre todo las profundas desigualdades, terminan siendo elementos que vulneran gravemente a las mujeres y niñas capturadas por redes criminales para ser explotadas diariamente y desde luego ofrecidas al turismo sexual. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué acciones y estrategias en concreto se han emprendido para combatir este flagelo por parte de la Administración al frente de la Secretaría de Turismo? ¿Se han trazado alguna clase de programas o qué clases o resultados se han obtenido para abatir los altos índices en la incidencia del turismo sexual y el turismo sexual infantil? Y en su opinión, por último, ¿cuáles serían las razones por las que México ocupa este deshonroso segundo lugar en el turismo sexual infantil a nivel mundial y cuáles podrían ser los principales pendientes en específico por atender en este tema y en que la Administración heredará al próximo sexenio? Finalmente, quiero agradecerle de antemano sus atenciones y puntuales respuestas. Es cuanto. Gracias, diputada. A ver, cuando el compromiso, y no sé si nos referimos a lo mismo, por otro también me van a ayudar a tener esa nota, pero el compromiso en algún momento del presidente fue sobre desarrollar un programa de turismo social. Y tomamos como referente lo que se estaba haciendo también con el FOBISTE, pero fue cuando llegamos a la conclusión de que no queríamos solamente un programa de turismo social, sino que queríamos un programa más incluyente, y fue que salió el programa de Viajemos Todos por México. Un programa que tiene su parte de negocio, que es la que he platicado, que es el razonamiento era, en las épocas de baja ocupación, se pierden empleos porque bajan las ocupaciones de los hoteles, de los aviones, de los autobuses, y entonces el razonamiento es, ¿por qué no mejor promovemos precios más atractivos para que haya más mexicanos en posibilidades de viajar? Y eso es algo que evidentemente no se podrían estar moviendo estas cifras de 7%, si no fueran todos los perfiles y los deciles de mexicanos los que pudieran estar viajando. Esa es una. Yo he estado también presente recientemente en alguna inauguración en Huastepec sobre un nuevo parque o la remodelación de un parque recreativo del IMSS, donde también tiene como propósito, pues una parte del objetivo o del mercado es precisamente el de los trabajadores y su familia. Y sí existen, y está el FOBISTE también haciendo sus programas. Y claro, así como puede uno adquirir crédito para comprarte un refrigerador, como puedes adquirir un crédito, lo haces para la vivienda, no tiene ningún inconveniente ni tiene nada de malo en que puedas también hacerte de financiamiento para poder realizar un viaje. O sea, es un bien de consumo, y yo le digo que también es de consumo duradero, porque aunque la estufa te dura más años, pero el recuerdo del viaje te dura toda la vida, entonces sí es duradero. Entonces, no está mal eso, o sea, poderlo hacer así. Ahora, tiene su parte también del componente social. En todas las presentaciones que hemos ido en los estados prácticamente todos han echado a andar su componente social. Y a la fecha hemos desarrollado nos han acompañado más de 4,000 niños, niñas y sobre todo gente de la tercera edad a visitar su estado, a ir al mar, cosa que nunca habían ido, a conocer las montañas donde no las habían conocido a pesar de que habían estado en lugares ahí. Entonces, este programa sí tiene su componente social y es la manera como gobierno federal estamos enfrentando el tema del compromiso del turismo social. Hay que seguir trabajando sin duda. Yo creo que son dos componentes. Son